Comienza Voces del Poder, nuestro panel de conversación. Cada mañana aquí en CNN Chile Radio nos acompañan en esta edición Pierina Ferretti, presidenta de Nodo 21. ¿Cómo estás, Pierina? Bien, Sebastián, buen día. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el director ejecutivo de Instituto Libertad, Michael Comber. ¿Cómo estás, Michael? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Un gusto estar aquí. Gracias a los dos por estar con nosotros. Oye, partamos hablando de la ley de reconstrucción, ¿les parece? Tiene varios nombres, ¿eh? Tiene como 10 nombres, decía ayer el diputado Alessandri. O la ley sin nombre definitivo. La ley sin nombre, claro. Hoy día esperaban que el presidente Kast en la cadena nacional, que hasta ahora está programada para esta noche, pudiera bautizar definitivamente ya esta ley miscelánea de reconstrucción, de reactivación, como ustedes quieran. Bueno, es un proyecto clave para el gobierno y por lo mismo está jugando sus cartas bien meticulosamente para generar apoyos suficientes y llegar con algo más o menos armado al Congreso. Por eso se aplaza el ingreso, así se entiende, del proyecto de reconstrucción para la próxima semana. Hasta ahora, Pierina, ¿cómo has visto tú este proceso previo, antes de que conozcamos el detalle? Tenemos solo los titulares de esta iniciativa. Lo he visto bastante desordenado, lo que da, digamos, para pensar que hubo problemas de diseño, problemas de coordinación y una cierta improvisación. La primera vez que escuchamos hablar de este proyecto fue muy entrado el gobierno, la primera semana, si no me equivoco, en Lircay, el presidente anuncia su envío y se le pone una primera fecha, el 1 de abril. Esa primera fecha se pospone una semana más, luego se pospone una semana más, y se iba a presentar esta semana y ahora se pospone hasta la próxima. Y eso evidentemente da cuenta que primero no logran ordenar internamente las filas de la derecha. Se anunciaron unas 40 medidas y hubo voces críticas inmediatamente, por ejemplo, a poner un límite a la gratuidad a los 30 años. Hay una preocupación en un sector de la derecha que tiene más oreja hacia la sociedad y que sabe que las decisiones que se toman tienen consecuencias. El alza de las bencinas y la negativa del gobierno de José Antonio Kast a utilizar el mecanismo de estabilización de los precios de las bencinas golpeó fuertemente su popularidad, pero también la evaluación de la ciudadanía respecto de qué es lo que está haciendo un gobierno que prometió reactivación económica, seguridad, control migratorio y cuya primera medida es traspasar a las familias el costo del alza del petróleo. Y en las últimas encuestas que conocimos el fin de semana aparecen cosas que sorprenden y deben sorprender a la derecha. Por ejemplo, que hay una opinión desfavorable hacia una disminución del impuesto a las empresas y una idea que recoge al menos ese estudio de que las personas piensan que para reactivar la economía deben subirse los impuestos a las empresas, ¿ya? A mí me parece que sigue habiendo un sentido común en Chile que más o menos plantea o entiende que los que tienen más tienen que poner más, y eso no ocurre en este momento en Chile. Chile tiene un sistema muy regresivo, lo sabemos. Creo que al gobierno le ha costado, por supuesto, ordenar internamente a sus filas, y en eso están intentando. Tienes a RN, que salió rápidamente a criticar la cuestión de la gratuidad y a tratar de girar hacia las clases medias. Ayer dijeron que se iban a alinear en todo caso, que la bancada RN iba a apoyar el... Y bueno, no les queda otra, me imagino que parte de las presiones del gobierno es precisamente mostrar orden. Pero sabemos que están también presionando para que algunas medidas desaparezcan, otras se morigeren, y eso... Y la prueba de que no han llegado a un consenso interno es que no han sido capaces de presentar el proyecto. Y una vez que se presente ya sabemos que va a haber una fuerte oposición de la oposición, y eso tampoco han logrado entablar los vínculos y las conversaciones, solo han conversado con el PPD, y me parece que se les viene difícil la tramitación de ese proyecto. ¿Cómo lo ves tú, Michael? ¿Ha sido normal todo este proceso para tratar de alinear y ordenar las fuerzas oficialistas o no? Proyectos de este tipo siempre tienen discusiones complicadas y negociaciones. Es ambicioso el proyecto también. Sí, es ambicioso el proyecto y es misceláneo. Como se ha dicho, obviamente, estos proyectos misceláneos incluyen muchas medidas, paquetes de medidas, y que incluyen una diversidad de temas que en algunos van a haber acuerdos y en otros más desacuerdos. Entonces, siempre en este tipo de medidas hay desganches por distintas partes, hay negociaciones complejas, y en este caso no ha sido una excepción. Lo hemos visto, Pierina lo menciona, eso es efectivo, han habido aplazamientos de la fecha, eso es un dato de la causa. Ahora lo importante es que lo que Pierina menciona, que como no les queda otra, es más curioso en el sentido de que al menos la centro-derecha está en una posición colaborativa, pero en una colaboración crítica, como han mencionado, una colaboración constructiva, y eso ha sido positivo, creo yo, al ver que el alineamiento, al menos de Renovación Nacional, se da después de varias sesiones de conversación donde claramente se están ajustando medidas de proyecto. Entonces, es una coalición de gobierno, la cual que con sus matices y diferencias está logrando ya por fin
encauzar un proyecto ambicioso y súper necesario para Chile. Hay que volver a recordar que este proyecto misceláneo al menos engloba 3 conceptos. La reasignación de recursos para la reconstrucción, una cosa absolutamente urgente para Chile, el crecimiento económico, también urgente para Chile, y por supuesto también esto compensado, si bien eso hay que ver los detalles, hay que hacer el cálculo, pero con un reajuste del gasto fiscal, hacerlo más eficiente el gasto fiscal. Y eso es súper, súper relevante porque estos 3 conceptos están presentes dentro de las medidas y obviamente hay matices dependiendo de cada una de las cosas, pero esto se va a ver con el detalle, con el proyecto que probablemente se presente, según se dice, el lunes. El lunes. Pero también se dijo quizás el martes. Sí, por supuesto, sí. Eso, ahí el presidente tendrá escenario que ver. abierto, flexible. Parece. Pero obviamente vemos negociaciones que avanzan, que el PPD haya sido incluido y que, como escuchábamos en la entrevista anterior que sostenía, hay ciertos puntos de encuentro bastante importantes. Con el diputado Raúl Soto, por supuesto. Sí. Y que en otros casos habrán discusiones más álgidas. Entonces, yo veo un proyecto que avanza, que ha sentado una urgencia, y esto es importante, porque el anuncio del presidente Kast apenas asume el gobierno, el 14 de marzo, si no me equivoco, es cuando se anuncia el proyecto, si bien puso una fecha y se aplazó, y eso evidentemente genera un cierto desasosiego, una ansiedad de qué está pasando, fue muy claro en poner un marco conceptual a la urgencia que necesita Chile, que es la que acabo de mencionar, que eso se ha mantenido, que es la reasignación, el crecimiento y el ajuste fiscal o hacer más eficiente el gasto fiscal. Y eso se ha mantenido. Entonces, al menos el concepto del primer anuncio ha ido avanzando y se ha ido concretando. Y eso que yo creo que es positivo para Chile. Michael, ahora un tema central empieza a quedar bien claro en esta discusión es si es que el proyecto trae o no medidas y señales claras para la clase media. Lo planteó en esos términos el diputado Alessandri, antes también lo habían dicho otros parlamentarios oficialistas, y es un asunto crítico hoy día también desde el punto de vista de la viabilidad política que tenga este asunto. El diputado Soto decía que era un muy mal momento para presentar este proyecto por lo que había ocurrido con los combustibles precisamente. ¿Tú crees que ese es un tema que debe estar incluido, por ejemplo? Hay un escenario político complejo, pero hay que recordar, y esto es importante, que durante el gobierno anterior ya se planteó la rebaja al impuesto corporativo. Entonces, esto no es una novedad de este gobierno. En una discusión tributaria más amplia. Más amplia. Y con compensaciones, que esa es la gran diferencia. Pero también hay que tener en cuenta que las compensaciones que se están planteando, al menos todos los datos que se tienen mundialmente, se demuestra que los impuestos a los más ricos no funcionan como medida compensatoria. Entonces era una compensación que en título se llamaba así, pero en datos efectivos que se tienen hoy día se demuestra que eso no habría sido compensado como se debía. Pero lo importante acá es que hay un consenso, al menos en Chile, de que la rebaja al impuesto corporativo es algo que se debiera avanzar. Chile, si bien no voy a meterme en la discusión de los impuestos en general, del impuesto corporativo tiene impuestos altos en términos corporativos. Y eso, había un consenso en el gobierno anterior, se toma en este gobierno todavía pensando en que hay que apuntar al crecimiento y eso de todas maneras no es inmediato, y esto sin duda cuesta procesarlo políticamente, no es inmediato, pero de todas maneras aporta a la clase media a través de la creación de empleo formal. Pero es una vuelta larga. Igual, es una vuelta larga. Los efectos se ven a mediano o largo plazo. En economía las cosas no siempre son inmediatas, o si no estaríamos hablando de bonos. Entonces, obviamente cuesta procesar esto, pero es importante que la clase política, así como en el gobierno anterior y en el actual, había un cierto consenso a que había que hacer una rebaja al impuesto corporativo. Obviamente el detalle, y en el detalle está el diablo, obviamente aquí hay que empezar a ver cuál va a ser el detalle de la propuesta, cómo va a bajar esto. También hay que entender que una rebaja en el impuesto corporativo probablemente va a terminar en un alza en el pago del global complementario de los dueños de las empresas. Entonces, aunque es indirecto, ahí también hay una medida de compensación. Es indirecta. Pierina. Yo creo que, para no irnos en minucias, el objetivo de un sistema tributario, ¿ya? Por lo menos como lo entendemos desde la izquierda y de la centroizquierda, es producir beneficios sociales como justicia, mayor igualdad, mayores y mejores servicios sociales. Y ese es el objetivo. ¿Cómo eso se logra? Ahí verán los números, ¿cierto? Si tanto impuesto corporativo más, menos compensado por un impuesto a las riquezas, en fin. Esos son, digamos, finalmente detalles de un objetivo mayor. En la propuesta del gobierno yo no veo ningún objetivo mayor que rebajar los impuestos a las grandes empresas. Por eso incluso personeros de derecha han dicho aquí los únicos que están celebrando en este momento son las grandes empresas. Queremos que también pueda celebrar la clase media y las grandes mayorías. Eso no lo estamos diciendo. Yo en eso estaría de acuerdo. Digamos, aquí los únicos contentos con esta propuesta son las grandes empresas en Chile. Y me parece que el objetivo de generar cohesión social, mejores servicios sociales, no está para nada presente en el discurso del gobierno. El sistema tributario no es un fin en sí mismo y uno no se puede aferrar a las formas, ¿cierto? Ni a las fórmulas.
Eso no hay que hacer un fetiche, digamos, de las distintas fórmulas. Lo que sí es claro que los sistemas tributarios se inventaron precisamente para generar lo que de manera natural el mercado no genera, que son mecanismos de redistribución, de inversión social, de mayor bienestar social, de mayor cohesión social en un país que viene y que tiene serios problemas de cohesión social. Y lo último, ¿quiénes son los que utilizan los servicios públicos? Por supuesto que las clases populares y las clases medias emergentes. La gente adinerada manda a sus hijos a los colegios privados, se atiende en la salud privada, pero quienes vamos al CEFAM, quienes tenemos que utilizar los servicios sociales y los servicios públicos que se financian con los impuestos que se pagan, son las clases medias, las clases populares, y me parece que no hay nada que enfoque las cosas hacia allá. Ahora, si es que hubieran compensación, te tiro la palabra, Michael, para cerrar, pero si hubiera compensaciones, por ejemplo, que efectivamente estuvieran en el proyecto, ¿eso haría más viable de todas maneras la rebaja de impuesto corporativo o de todas maneras sigue siendo como una línea roja quizás para el sector? Habría que ver el carácter de esas compensaciones, por supuesto. En este momento no hay ninguna. ¿Ya? Y sin compensación, bajar el impuesto a las empresas no tiene ningún sentido. Yo también me pregunto, sin ser tributarista, venimos con problemas de déficit fiscal arrastrados que no son del último gobierno, se vienen arrastrando hace tiempo. Pero al mismo tiempo somos un país, todavía no somos un país desarrollado, o sea, somos un país que tiene todavía muchas necesidades y mucho bienestar que generar a la población. Entonces un gobierno con visión, una clase política con visión, no está pensando en cómo sacar el raspado de la olla, cómo cobrarle a los que deben el CAE, no, debiera estar pensando no cómo recortamos gastos. Yo estoy de acuerdo con la eficiencia, es verdad, hay mucha ineficiencia y eso es un carril y a eso hay que mejorarlo. Pero aquí no debiéramos hablar de si necesitamos recortar gastos, aquí debiéramos decir cómo producimos los recursos necesarios, cómo producimos más para generar el bienestar que nos falta. Y yo no veo en ninguna parte del gobierno esa conversación, que es una conversación que sí nos convoca a todas y a todos. Michael, antes de ir a la pausa. Hay una diferencia de prisma acá, porque Pierina cuando plantea esto, no es primera vez que lo plantea de esta manera, de la cohesión social y finalmente cómo vemos el crecimiento, siempre termina hablando de una visión centrada en los mecanismos estatales. Y ese bienestar que hay que generar, al menos desde sectores de derecha, creemos que ese bienestar se genera también con el sector privado y a través de la acción privada y ojalá primariamente a través de la acción privada y subsidiariamente a través del Estado en múltiples formas, y ahí, sin entrar en la definición exacta del concepto, podemos entender una visión público-privada muy, muy efectiva, y así es como han crecido muchos países del mundo. Y en ese sentido, la discusión no es solamente de la recaudación, que es importante, sino también sobre el crecimiento. Y eso no lo veo presente en la discusión cuando desde sectores más de izquierda plantean cómo estamos abordando la discusión. En este caso, el presidente, con una visión súper coherente con su filosofía, con su visión de mundo y con una propuesta política económica muy seria, está planteando que Chile necesita crecer y eso impacta en el país y eso impacta a todos. ¿Por qué? El dato. En los últimos 4 años del gobierno de Gabriel Boric se destruyó empleo formal. Esto está en el IPOM, no lo estoy inventando yo. Ese empleo formal afecta a las clases medias, a los sectores vulnerables. No estamos hablando de los grandes personajes adinerados, estamos hablando de empleo formal de gente de a pie. ¿Qué cohesión social estamos hablando cuando la gente no tiene pega? Entonces, esas son las discusiones que hay que volver a traer aquí a la mesa. Crecimiento, trabajo para que la gente normal, de a pie, pueda también ver ese crecimiento y no solamente recaudación y gestión estatal. Estamos con Michael Comber y Pierina Ferretti aquí en Voces del Poder. Nos vamos a ir a la pausa bien breve. Volvemos con otros temas también de la agenda de esta semana en Voces del Poder. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos en Voces del Poder junto a Michael Comber y Pierina Ferretti, quienes están con nosotros aquí en el estudio de CNN Chile para nuestro panel de conversación. Oye, hablemos de la situación de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, que estuvo en el ojo del huracán por largo rato a propósito de la situación de Consuelo Peña y su salida de la PDI, y que ahora también es objeto de crítica no solo de la oposición, sino del oficialismo, porque se ausentó en la Comisión de Hacienda ayer en la discusión de un proyecto para fortalecer a Carabineros. Michael, y esto deja a la ministra en una situación bien compleja. Las críticas venían de Rodolfo Carter, del senador Macaya, o sea, hubo molestia en el oficialismo también. ¿Cómo ves tú la situación en la que queda la ministra Steiner en este contexto? Es un tema muy crítico para el gobierno, además. Sí, acá creo que no hay muchas más vueltas que darle, porque creo que
es bastante transparente el problema. Ya. La ministra no está en una muy buena situación pública, eso ella lo sabe, el gobierno lo sabe, y este error, que podría haber sido menor en otro contexto, se transforma en algo mucho mayor dado obviamente el contexto. Entonces, para no tampoco hacer festín del problema, porque el problema ya es como bastante evidente y de hecho creo que las explicaciones ayer se dieron. De hecho, Rodolfo Carter la criticó abiertamente, siendo una persona muy cercana al gobierno, porque es evidente que la ausencia de una ministra en una comisión en la que se citó es grave. Al mismo tiempo se da la explicación de que hubo un problema de agendamiento que no tengo ninguna razón para dudarlo. Eso, si es así, es un problema igual de grave en el sentido de que hubo un problema de agendamiento y estas cosas, en este tipo de cosas, uno no se puede equivocar, ¿no? Pero eso, no creo que no hay muchas más vueltas que darle. Ahora, esto no trasciende a la manera en la cual ella está haciendo su pega. Creo que ahí tal vez son interpretaciones más excesivas, en el sentido de que esto no es una demostración de nada más allá. Pero el senador Carter sí aludía a un tema central, que era el relato que ha armado el gobierno. Y que sí afecta a ese relato, no solo a ojos de la ciudadanía, decía en su intervención, sino también a ojos de carabineros. En política todo comunica, y yo creo que eso todas las personas que están en esa línea lo entienden, y de ahí la gravedad del hecho de haberse ausentado. Yo creo que la ministra no lo minimiza en ningún caso, por lo que tengo entendido, está pidiendo las disculpas del caso y esperemos que no se vuelva a repetir. Es un error, y es un error que tiene consecuencias. Más allá de eso, no creo que haya más interpretaciones. Pierina. Quien estaba llamada a ser una ministra estrella de este gobierno ha sido un gran problema para este gobierno, ¿ya? El gobierno, José Antonio Kast gana la elección, no tenemos la forma científica de medirlo, pero en buena medida apelando a los problemas de seguridad que hay en el país y con una promesa muy fuerte en seguridad. Paradójicamente no tenía ministro ni ministra de seguridad. O sea, la ministra Steiner fue nombrada a pocas horas de la asunción de este gobierno y de la presentación de su gabinete, y eso, digamos, fue una muy mala señal. Supimos que el senador Carter rechazó la propuesta, pero tú piensas que un candidato que lleva desde el 2017 siendo candidato a la presidencia hasta alcanzar, ¿cierto?, el sillón presidencial, y que ha hecho de la seguridad su tema, no haya tenido ministro o ministra de seguridad, es realmente paradójico y muestra una improvisación difícil difícil de creer, siendo este tema tan importante. Entonces, este hecho de ayer se suma a una serie de errores y de improvisaciones y de problemas que ha tenido la ministra con esto del oficio que envía y la salida de Consuelo Peña. Ha sido muy sucia su instalación. Y paradójicamente, la carrera funcionaria en Carabineros es una cuestión muy sensible y muy sentida en la institución, ¿ya? Y a mí también me parece, digamos, irónico que un expresidente como el presidente Gabriel Boric, acusado por la derecha permanentemente como anticarabineros, haya terminado siendo condecorado por Carabineros por el apoyo que le prestó a la institución. Yo creo que el amor se demuestra con hechos, y la derecha, particularmente la derecha de José Antonio Kast, que se ha llenado la boca de elogios y defensas a la institución, eso se demuestra con recursos, eso se demuestra con presencia. Ahora lleva un mes recién la por ministra, eso, ¿eh? por supuesto, yo estoy diciendo, tuvo un mal inicio, Sí. puede que tenga un brillante desempeño posterior, pero partió con el pie izquierdo, y eso es difícil de Pero le debiera gustar el pie izquierdo a usted. Partió con mala pata, por decirlo, sin colores. Ahora, esto nos lleva a otro tema que tiene que ver con la urgencia también por ir mostrando resultados que tiene el gobierno, ¿no? Ha pasado un mes, es cierto, es poco tiempo, un proceso de instalación, pero el gobierno también se instaló, Michael, una vara de rendimiento en comparación con el gobierno anterior, con promesas de que iban a cambiar las cosas muy rápido. ¿Tú crees que existe esa presión en el área de seguridad? Uno podría extender también el tema a otros asuntos, pero en el área de seguridad en particular. Sin duda, cuando uno hace campaña y uno promete cosas, uno quiere ver resultados inmediatos. Ahora, la realidad es siempre muy compleja, y en esto no quiero decir que sea más compleja de lo que se haya sabido. Se sabía que era compleja, y ahí yo lo mencionaba en algunos otros programas, que hay un desacople respecto a las promesas y a la ejecución. El punto es que normalmente uno pedía cierto nivel de ejecución para la cuenta pública. Ahora estamos pidiéndole un nivel de ejecución, creo yo, desmedido para el mes de gobierno que lleva. Ahora, han habido ciertos gestos importantes de ejecución, cuando se detienen en el norte a un número muy alto de reos que estaban prófugos, se reforman ciertos grupos dentro del ministerio para hacer más eficiente el trabajo, grupos que tenían duplicidad de roles, algunos grupos que no se habían creado. O sea, hay una mirada administrativa y también de acción
que la ministra implementó y eso está trabajándose. Y en ese sentido, en distintas materias, en inmigración también se exige lo mismo, en economía se exigen resultados inmediatos, en todo se va a exigir resultados inmediatos. Ahí hay una evidente gestión política que hay que tener. Hay que mostrar resultados en el corto plazo, pero lo estructural no lo vamos a ver todavía. Y eso es evidente a un mes de gobierno. Creo que nuevamente siento que, perdone que lo poco, pero creo que hay que esperar un poco más, a pesar de que la gente lo exija inmediatamente. Sí. Nosotros como analistas vamos a tener que esperar un poco más para efectivamente poder hacer un juicio de valor más fundado. Oye, cerremos con el último tema antes de que se nos vaya el tiempo, Pierina, para hablar de este almuerzo bien controvertido del presidente Kast con sus compañeros de universidad. La Contraloría ya ofició a Presidencia por este almuerzo, tiene un plazo de, entiendo, 10 días hábiles para responder con los antecedentes que se les han solicitado. ¿Cómo ves este episodio, Pierina? Muy bochornoso, la verdad. Imagínense ustedes que el presidente Gabriel Boric hubiera hecho un almuerzo en La Moneda en horario laboral, un viernes en la tarde, y hubiera invitado a sus compañeros de universidad, el escándalo que habría hecho la derecha. La verdad que el presidente tiene todo el derecho a juntarse con sus amigos, con sus excompañeros, tiene una casa en Paine, existen los fines de semana, donde en general los y las trabajadoras se recrean y se juntan con su familia y con sus amigos. Ese almuerzo no trajo ningún beneficio para el país, no se firmó ningún convenio con algún país importante, ningún acuerdo comercial, absolutamente nada del que podamos celebrar las y los chilenos. Así que me parece muy, muy bochornoso lo que ocurrió. De todas formas, un error, aunque lo haya pagado él, fue en La Moneda, los garzones son de La Moneda, no nos leamos la suerte entre gitanos con estas cosas. Y la verdad que hubiera sido un escándalo, la derecha hubiera montado un escándalo si lo hubiera hecho el presidente Gabriel Boric. Pero ese es un punto importante. Esto tiene que ver, la crítica que se le hace al presidente Kast, con la disposición que tuvo el mismo José Antonio Kast en el gobierno anterior y el mundo republicano, o al hecho en sí mismo. A cualquier presidente porque, que hubiera hecho un almuerzo con sus compañeros de curso un día viernes, que es un día laboral, con recursos públicos, aunque haya pagado el tartar de tomate y las otras delicias que se sirvieron, no corresponde. Nadie en su trabajo anda invitando a sus amigos a comer a su trabajo, almorzar. Pero Francisco Vidal decía que este asunto, por ejemplo, en sus tiempos igual era común. Así mal, como pues, porque para eso no es La Moneda. Me parece que la ciudadanía también está más exigente en relación a estos actos, porque son actos desubicados, frívolos. Tenemos un montón de urgencias en el país. El presidente un viernes en la tarde tiene que estar encima de esas urgencias, no almorzando con sus compañeros de universidad. Existe el domingo, los fines de semana. Nadie criticaría al presidente que en su casa en Paine haga un asado con sus amigos. Está en todo su derecho, es un ser humano con derecho a divertirse. Pero la verdad que en horario laboral un presidente lo tenemos que ver de cabeza, trabajando y enfocado en las urgencias del país. Mike. Sí, frente a este hecho, yo también podría mencionar que hay una complejidad evidente en el relato político. Y eso creo que también están los hechos en la opinión pública. Uno lo confirma cuando lo habla con cualquier persona, dice, se ve raro. Efectivamente, yo creo que fue un error político. Pero también es importante la conversación respecto a cómo se paga o qué se paga cuando una persona es presidente. O sea, en ese sentido, presidentes anteriores han vivido en casas que son estatales, con funcionarios estatales, y su vida privada la desarrollaban en una casa del Estado o arrendada por el Estado en el caso de Gabriel Boric. Ahí hay diferencia en un arriendo, en casas que son de las Fuerzas Armadas, en presidentes anteriores, en el uso de Cerro Castillo, a veces por razones de gobierno, pero también por razones recreativas, que han habido presidentes en la historia que han llevado a su familia, han pasado fines de semana, y eso es con recursos públicos, con funcionarios públicos, con transporte público, transporte me refiero pagado público, ¿no? Y con escolta. Entonces, los presidentes nos cuestan plata. Ahora, y volviendo al punto anterior, evidentemente hay una vara respecto a la fiscalización, a la austeridad, a la emergencia que ha seteado el gobierno y que en este caso evidentemente se genera un desacople de esa imagen y esto es un problema de imagen y de relato. Pero también me parece importante que izquierdas y derechas podamos hacernos la pregunta nuevamente, y esto podría tal vez ser un esfuerzo colaborativo en el sentido de medir el gasto que ha tenido en personal, en funcionamiento, este tipo de cosas dentro de los gobiernos anteriores, porque aquí siempre ha habido gasto público, sea en una casa arrendada, sea en una casa de las Fuerzas Armadas como eran presidentes anteriores, o ahora que el presidente decidió vivir en La Moneda. Ojo que no es novedad, Jorge Alessandri también vivía en La Moneda y sostenía reuniones familiares en La Moneda porque ahí vivía, y eso es una discusión que se trae nuevamente a colación aquí. Hay que obviamente medirlo en la sensibilidad pública actual y es algo que hay que volver a preguntarnos, pero no perder de vista que los presidentes nos cuestan plata, eso es evidente, así que
volvamos a revisar esto. Podríamos armar un trabajo colaborativo acá, medir esto para atrás. Podría ser. No 21 Instituto de Libertad, levantémoslo. Miren lo que están haciendo aquí en Voces del Poder. Michael Negocios. Conver y Pirina Ferretti con nosotros. Gracias, Pirina. negocios Que esté no. muy bien. Ya, Gracias, Michael. muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Son las 10 de la mañana con 5 minutos. La temperatura ya supera los 16 grados acá en Santiago. Se espera una máxima de 28 en una tarde más calurosa. En el norte, máximas en torno a los 25 grados. En Valparaíso y Viña del Mar, 21 grados a esta hora, ya llegando a la máxima. En la zona centro y sur, 25 grados. Desde Temuco hacia el sur, las temperaturas entre 19 y 21 para un día que tendrá lluvia al cierre de la jornada. Pausa y ya volvemos con más.